Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast de los Rams en español, hecho desde Barcelona. Y hoy, pues, realmente súper contento porque vuelve a estar aquí con nosotros, como él mismo dice, el gringo más, no, el chilango más gringo de los Estados Unidos. No Roberto. era así, es gringo de nacimiento, chilango de corazón. Vale, ok. Pues eso. Roberto Abramovich, ¿cómo estás? Estoy Buenas muy noches bien, allá. gracias. Estoy muy bien. Lo bueno es que el equipo por el cual narro ha ganado Sí, 2 partidos en línea. exactamente. Entonces, estoy muy contento por eso. Digo, no es que le vaya al equipo, porque realmente no es el equipo de mis amores, tampoco voy a revelar cuál lo es, pero sí les tengo cariño y digo, y le tengo cariño a mis compañeros de trabajo y a la fanaticada de los pobres Jets, que Exacto. creo, no sé si les tengo lástima más que cariño en este momento, después de lo mal que han jugado en tantos años, tantas promesas y ninguna cumplida. Exacto. Entonces, pero cada vez, digo, si ganan, uno se va un poquito más contento. Exactamente. Además es que llevamos en esta temporada que ha empezado, te hemos visto poco en especialistas del deporte, porque también has estado obligado a narrar el fútbol, me parece, ¿no? En el equipo Es de Nueva que York. Y en entonces la parte gente eso, te echamos de menos, básicamente. gracias, lo entiendo, pero la verdad es que después de que fueron casi 4 años de hacerlo, le pedí a Raúl que si pudiera yo dar un paso atrás y Ajá, estar de emergente nada más, y he cedido mi posición a Eric Gómez, que está haciendo exacto. una gran labor ahí con Raúl Alegre. Y es simplemente, ya tenía demasiadas cosas en mi plato, porque no solo era cuestión de estar narrando los Jets y tengo que estar preparándome para esos partidos. También tengo CBS cuando varios domingos por la temporada, entonces narrando por televisión y narrando solo, por cierto. Y luego también tengo New York City FC, que entre todo y todo Exacto. son 40 partidos desde febrero hasta mediados de noviembre o más allá, si las cosas van bien. Entonces, y llego ya a los 68 años de edad, dije, ya es hora de quitarle un poquito al acelerador, disfrutar más a mi hijo Exacto. cuando está acá, hacer cositas como nada más ir a recogerlo a la universidad y luego traerlo aquí a la ciudad y pasar esos 90 minutos en el coche con él. Digo, son cosas que quiero hacer porque me da un gusto enorme. Aparte lo jodo durante todo el tiempo y digo, pues qué más placer que eso, que estar jodiendo a tu hijo un rato. Exacto. Créeme que me jode a mí mucho más, no creas que no. No, además está bien porque que lo digas, porque siempre parece como que la gente que, sobre todo los comentaristas deportivos, es como que uno se acostumbra a que están ahí siempre, ¿no? Y de repente es verdad que todo el mundo tenemos nuestra vida personal y de repente también Sí, tenemos que darle la importancia, porque además casi siempre nos vemos en noviembre, cada año nos vemos más o menos por estas fechas, que es tu segundo cumpleaños, porque también tuviste todo aquello que te pasó, que hablamos ya hace un par de años, ¿no? ¿a qué fecha estamos? Aquí estamos Hoy es a día 11, estoy 11. a 9 días. A Exacto, era el nueve 20, días el 20 de del... noviembre, por ahí, ¿no? Exactamente, el 20 de Exacto, noviembre, que es una fecha especial en México aparte también. exactamente, el día de la revolución, del inicio de la Revolución Mexicana. Así que Bueno, lo pues mi tienes. corazón tuvo una revolución también. Dijo, dame sangre, Exacto. por favor, que lo necesito. Ok, perfecto. Bypass cuádruple. Ok, perfecto, lo que quieras. Bueno, pero al final estás aquí, disfrutas de la vida, te has puesto, incluso hasta estás hasta más sano, porque ya por obligación casi, pero yo creo que ahora Sí, estás hasta mejor, ¿no, Roberto? bueno, es increíble lo que pasa cuando le das la Mm. cantidad adecuada de sangre a tu corazón. Es increíble lo mejor que te sientes. ¿Quién lo Exactamente. hubiera pensado, Humberto? ¿Quién? Bueno, que al final es que son de esas cosas que nunca las pensamos, Roberto, hasta que te pasa alguna cosa grave. Siempre Hey, todo, yo no, tengo la sensación de que siempre damos todo por sentado y que todo lo haremos después, y luego a veces ese después también no llega, entonces desaprovechamos muchas oportunidades, o sea que me alegra en parte que las estés aprovechando ahora. bueno, la cuestión es que nos queremos sentir invencibles, y la realidad del mundo es que no hay nadie que le haya ganado la muerte en la Exacto. historia de la Tierra todavía. Entonces ahí vamos. Oye, una cosa, antes de empezar, yo tenía el ratón que me funcionaba bien. Tengo unas imágenes sobre lo que íbamos a hablar un poco y ahora a ver si las puedo meter o no. Pero bueno, tenemos un guión que podemos ir más o menos siguiendo, aunque siempre al final me gusta cuando pongo un guión que siempre lo rompemos, que eso está, entonces cuando se pone interesante el podcast.
Digo, ya Nueva llevamos York. 5 minutos y medio de romperlo, entonces ahí vamos. ¿Qué pasa en Nueva York? ¿Qué es tu ciudad? Una ciudad que quieres mucho, que además siempre la explicas mucho lo que te va pasando y cosas. Tenemos dos equipos de fútbol americano que llevan muchas temporadas pasándolo muy mal. En principio los Giants tenían como con Jason Dart un nuevo quarterback, tenían como así como una expectativa y de repente ayer o antes de ayer Brian Dable lo echan de head coach y se quedan sin head coach. Y los Jets de Nueva York cambiaron un head coach que venía que es el coordinador defensivo de los Leones de Detroit, de los Detroit Lions, y de repente, como bien dijiste al principio, de haber perdido, me parece que 6 partidos al hilo, de repente son 2 victorias, una muy increíble contra los Bengals, una remontada que valió la pena esa victoria, pero de repente también draftean a sus jugadores estrella pensando, creo, más bien en el futuro que no en el presente. ¿Cómo está Nueva York, Roberto? Bueno, el fútbol americano, digo, si eres masoquista, le vas a los equipos de Nueva York. Digo, es exactamente lo que ha pasado. Digo, eso te emociona. Ha sido problemático, obviamente, el equipo. Digo, para los Giants había muy pocas esperanzas. Digo, estaba revisando el calendario de los Giants con mi hijo, Sí, que es un fanático a muerte de los Giants, y él me estaba comentando antes de la temporada que no veía más de 2 victorias en toda la temporada. Ahora los Giants ya tienen 2 victorias, pero han perdido 4 partidos que tenían ventaja en los últimos 4 minutos de 10 puntos y perdieron los 4, incluyendo el último partido que jugaron en Chicago, y al final de cuentas eso le terminó costando el trabajo a Brian Dable. Yo siempre creí que era bueno tener a Brian Dable, especialmente teniendo un mariscal de campo joven como Jackson Dart, que me gusta mucho, por cierto. Creo que se ha visto muy, muy bien, pero lo terminó arriesgando demasiado. Y aparte, digo, tienes las lesiones de Scarabout, el corredor. Exactamente. ¿Quién más? Perdieron a el receptor. Exactamente. Se me está yendo el nombre. No lo tengo ahora. En este momento, pero también, y digo, y que era un gran receptor aparte, no solo alguien hay más o menos, entonces tenían el potencial de tener un gran ataque, y aún así encontraban maneras de poder ganar, pero partidos que probablemente no, y estaban en posición de ganar 4 partidos que de una manera increíble encontraron perdiendo. Yo siempre lo he dicho, y esto ha sido una cosa que ha molestado muchísimo a los Jets y ha sido parte de los Jets. Equipos buenos encuentran la manera de ganar y los equipos malos encuentran la manera de perder. Y los Jets y los Giants son malos y lo demuestran cada semana. Y la cuestión es, ¿qué es lo que van a hacer? Ahora, el potencial está ahí, especialmente con los Giants, que tienen una línea defensiva que probablemente está entre las mejores de toda la NFL. Abdul Carter fue una gran selección de draft. Totalmente de acuerdo. Y ayuda realmente a llenar esa línea. Pero la defensiva últimamente está permitiendo series largas a finales del partido que les está costando juegos. Exacto. Entonces, ese es el gran problema que han tenido, es que no han podido tener partidos redondos donde encuentran la manera de ganar, y Jackson Dart ya tuvo su tercera conmoción cerebral en lo que va de esta campaña, y en parte es porque Brian Dable lo continuaba arriesgando con jugadas de corridas desnudas y ese tipo de cosas. Lo estaba arriesgando, y él es un jugador de alto riesgo, aparte, no se protege mucho, ¿verdad? Quiere conseguir la mayor cantidad de yardas. Y mira, así como nosotros estamos hablando al principio que creemos que somos invencibles y nos damos cuenta que no. Jackson Dart todavía no ha aprendido esa lección, y es cuestión de que Brian Dable le tenía que haber protegido y no lo hizo. Entonces él sale conmocionado otra vez en el partido contra Chicago, y al final de cuentas eso sale siendo un factor muy importante en la derrota. Sí, porque además creo que muchas voces criticaban, o sea, de hecho ponían el peso de las derrotas de los Giants justamente en el entrenador, que en principio era como el gran gurú que venía a salvar este equipo, y realmente ha expuesto muchos jugadores, y creo que este año lo vimos también con el head coach de los Vikings, cuando Carson Wentz estaba totalmente
inoperante y lo seguía jugando, siguió en el partido hasta que el día siguiente tuvo que entrar a una operación y O'Connell también se le criticó mucho no haberlo sacado en su momento. Y por parte de los Jets de Nueva York, pues en principio lo que ganan es picks de draft de primera ronda para el año que viene, con lo cual te juegas tu futuro a un volado, como decimos en México, ¿no? Bueno, sí, pero los Jets ya están en otra Sí. situación ahora, ¿verdad? Que es un equipo que está reconstruyendo. Los Giants están, digo, también reconstruyendo, pero tenían el potencial una vez que Exactamente. entró Jackson Dart y Ken Scaramucci, de mostrar lo que tenían y que podían ser mejores de lo que la gente pensaba. Y los Jets están en una situación en donde tienen que volver a reconstruir. Tienes a Garrett Wilson, que es un gran receptor, aunque va a estar fuera por las próximas 3-4 semanas debido a su segunda lesión que ha sufrido en las últimas 6 semanas. Entonces se perdió 2 partidos, regresó, se volvió a lesionar, entonces ahora vuelve a salir y están esperando que está fuera 3-4 semanas, pero han acumulado muchísimas selecciones de draft. Ahí está Sauce Gardner, que ahora está con los Indianapolis Colts, que los va a terminar Exacto. ayudando mucho, sin lugar a duda, y consiguieron muy buenas selecciones. Cambiaron a 3 jugadores importantes, Exactamente. con Quinnen Williams a Dallas y Michael Carter a Filadelfia, y recaudaron muchas selecciones de draft. Ahora hacer que esas selecciones del draft que realmente terminen Funcionen. consiguiendo jugadores que suenen. Exactamente. Pero bueno, al final también, es que al final no sé si el escenario de Nueva York es muy complicado porque la gente es muy impaciente. Se figura mucho como el de Filadelfia, quizás el de Chicago menos, pero son muy exigentes con el equipo, a pesar de que obviamente que llevan muchas temporadas malas, pero es como un asiento caliente ser head coach de estos dos equipos, ¿no? Cualquiera de ellos, la nacional o la americana, ¿no? Sin duda, pero digo, tienes que tener la mentalidad apropiada, porque si tienes la Exacto, mentalidad apropiada acá, entonces no hay nada mejor que triunfar en Nueva York. En la exacto, NFL, quizás el único otro lugar donde se pueda apreciar más a un equipo que ganan, digo, no obstante los retos y la presión, es en Dallas, ¿ok? exactamente. Porque el foco está Total. encendido sobre ese equipo de esa ciudad. Lo único que tienes que hacer, y no sé si lo están pasando allá en España, ¿verdad? Pero mira, y te lo aconsejo mucho, el documental sobre Jerry Jones y los Dallas Ah, Cowboys en Netflix, me en parece que está, ¿no? Netflix, absolutamente. Miren eso, ¿ok? Y Pero, lo que es donde sí, tienes los faros encendidos sobre ti en todo momento, los reflectores están, ¿ok? No puedes ni irte a dormir sin reflectores en la recámara. totalmente. Entonces, Pero además ahí Jerry mismo, Jones es como un más a más en esa franquicia, porque una cosa es la ciudad de Nueva York que te exige, pero aparte tienes un propietario en Dallas que también, hostia, complica mucho las cosas para toda la gente que trabaja y ahí. aquí Vale, también, vale. Woody Johnson ha sido acusado de exactamente lo mismo con los Jets. Hay artículo tras artículo, y no sé si estoy de acuerdo, pero hay Ajá, artículo tras artículo que hasta que Woody Johnson no venga a los Jets o pare de intrometerse en lo que está pasando, los Jets nunca van a ganar. Digo, hay ya, artículo tras artículo aquí en Nueva York sobre eso. Y hasta cierto punto lo mismo con la familia Mara y la familia Tisch con los Giants. con los Y la Giants. familia Mara también está sintiendo el cáncer del padre, Ya, que es el dueño del equipo y todo lo demás, el que terminó tomando la decisión sobre Brian Dable. Entonces vamos a ver lo que termina pasando allá. Hay muy poca paciencia de ambos total. lados, pero tienes que dejar construir, hay que dejar sembrar y dejar que eso florezca. Pero si vas a estar siempre Podando el eh, árbol. exactamente, entonces nunca va Sí, a ser nunca. así. Oye, Roberto, como vamos siempre como el tiempo justo, o como debe ser en un podcast, me parece, porque hay muchos que se alargan mucho, quería hacerte el rollo del tush push, que es una polémica que seguramente se volverá a hablar entre los propietarios el año que viene, pero yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, más que la ejecución en sí de la jugada, que puede gustarte o no, pero creo que ha habido muchísimos errores arbitrales este año en cómo se maneja esa jugada, porque al final los Águilas de Filadelfia es el equipo que mejor la hace, porque está condicionado para ello,
pero ya ha costado, ayer me parece, contra Green Bay era clarísimo un falso start de un liniero, contra los Rams pasó también lo mismo, que te cuestan partidos. Entonces, ¿qué debería pasar? ¿Quitar el touch push o poner una cámara especial, ahora que estamos con cámaras, para mirar ese tipo de jugadas? Porque al final está muy sofisticado la NFL, pero siguen pasando cosas de lo mismo pasaba en los años 70, que no había repeticiones, ¿no? No necesitan cámaras para eso, definitivamente no lo necesitan. Lo que necesitan, ¿okay? Lo que necesitan es que los árbitros hagan su trabajo, que los Exactamente. árbitros lo hagan bien. Vi la repetición porque no pude ver el partido, pero De sí vi ayer. la repetición de la jugada contra Green Bay anoche. Y oye, eso es una salida en falso Pero como una catedral. enorme. ¿Cómo Total. no puedes ver a un liniero de 150 kilos moverse adelante de Exactamente. que hagan el saque del balón? Sí, sí, total. Es que tenía ya Y ni no el casco, iba ya necesitas por el hombro, sí. no necesitas ni cámara lenta. Digo, tienes dos hombres, uno de cada lado de la línea. ¿Cómo puede ser que ninguno pueda encontrar su pañuelo amarillo para tirarlo al aire? Es- ¿Cómo puede ser? sí, Eso es porque además, culpa de los árbitros y es cuestión de que los árbitros se les dé algún tipo de disciplina si no pueden hacer bien su trabajo. Aparte, instruyan a los árbitros que van a narrar o que van a pitar los juegos de Filadelfia, que ojo con eso y que exactamente. le pongan énfasis, ojo con eso. Y Sí, si porque van a además, salir en falso, los tienen que castigar. totalmente, porque además parece que, o sea, no es que ganen los Eagles de Filadelfia por esa jugada en concreto, pero siempre se crea la polémica. Al final es un equipo que está ganando, que está compitiendo, que es candidato al Super Bowl y se vuelve, no, dinastía todavía no lo es, pero bueno, es un gran equipo y entonces se crea la Sí, polémica con el resto de, es que favorecen a Filadelfia, pero en realidad es que marcan mal esa jugada, me parece a mí, ¿eh? absolutamente. A ti hasta José Feliciano lo pudo haber visto. Exacto. Ah, total, pero bueno, o sea, esto, pero un árbitro en la NFL al final, Roberto, que tú sabes un poco más de estas cosas, también entiendo que tienen instrucciones que les dan, pues obviamente cambios de reglamento cada año, que se cambia todo prácticamente. Sí, Pues entiendo yo que a final de año se tienen que evaluar también los árbitros, ¿no? Y entonces a un y lo árbitro que es hacen. referee y lo hace, ¿no? Sí, claro que lo hacen. Nada más que durante el partido, obviamente, hay Exacto. errores y siempre va a haber errores arbitrarios. Por eso existe la repetición instantánea en la NFL, por eso existe el VAR en el fútbol, existe repetición en la Bien. NHL y la NBA. Todo esto existe por razones en que los árbitros no son perfectos. Es un trabajo absolutamente difícil, pero ese es su Totalmente. trabajo. Ese es su Exactamente. trabajo y lo tienen que desarrollar al mejor de sus capacidades y si necesitas un poco de ayuda, perfecto. Pero la cuestión es que ese tipo de jugada no Ok. es la primera vez que hay salidas en falso por parte de Filadelfia, que les da una tremenda ventaja en la ejecución de la jugada. Y los árbitros Exactamente. tienen que estar atentos a esto y vigilándolo y ser muy quisquillosos sobre esto. Y así lo paran. Sí, porque ahora no me imagino, por ejemplo, un playoff de nuevo entre los Rams y los Eagles de Filadelfia, porque a los Rams les costó prácticamente el partido contra Filadelfia, porque ese fue un touchdown a posteriori de Filadelfia, y en playoffs es que te vas para casa, ¿eh? O sea, ya da Claro, igual que el árbitro y la polémica y lo que tú quieras. Se acabó la temporada para absolutamente. ti y eso no puede ser. Y por eso, yo creo que entre más polémica que haya sobre esto, y si uno va a X o Twitter, como le quieran llamar, Ajá. y mira, esa jugada está por todos lados. Totalmente. Digo, todo el mundo lo está hablando y la NFL, créeme, que lee las quejas de la gente y de los reporteros y de todo. Y me imagino que Green Bay anoche puso el grito en el cielo después del partido. Exacto. ¿Qué onda? Exactamente. ¿Qué onda con esto? Oye, Roberto, ¿y esta temporada 2025-26? Tienes a unos Indianapolis Colts con un Daniel Jones que viene de la escuela de Brian Dable en los Giants. Nadie, en teoría nadie lo quería porque el tipo era disfuncional. Llega a una franquicia donde tiene yo creo que el acomodo perfecto con un gran running back que lo acompaña, porque cuando él tiene que depender de sí mismo, creo que ahí todavía le sigue fallando. Pero luego ves que está los Chiefs en un nivel un poco más bajo que lo normal, los Packers, que tampoco es lo que en teoría pensábamos, los Ravens que tienen que venir de atrás.
unos Steelers que están ahí medio tambaleándose, unos Bengals que están totalmente desquiciados en este momento. O sea, esta es como una temporada rara respecto a las, no sé, al menos las 3, 4 anteriores, que estaban como, podría decir un poco más abajo, más arriba, pero estaban como siempre los mismos en la misma línea. Y este año tienes a los Patriots liderando por delante de los Bills y tienes a unos Steelers medio disfuncionales porque todo el resto de la división está peor que ellos, básicamente. Entonces, ¿cómo ves los Colts y cómo ves esta temporada, así resumiendo más o menos rápido? Digo, como fanático de la NFL, te da un gusto enorme. Exacto, bueno, eso es ver a verdad. un equipo subir de esta manera y darle revancha a jugadores como Daniel Jones, que todo el mundo creía que estaba Sí, acabado sí. y que no era un buen mariscal de campo. Y obviamente la situación en los Giants, después de un muy buen año, que en el primer año de Brian Dable ahí, se fue a pique, no tenían buena línea ofensiva. Quizás los Exacto. entrenadores de mariscal y ofensiva dejaron algo que desear y todo se vino abajo. Ahora, no solo tiene a una sólida línea ofensiva y buenos receptores, pero cuando tienes al mejor corredor en la liga, y para mí Jonathan el Taylor. jugador, y lo pongo acá porque yo sé que vamos a hablar de este tema un poquito más adelante, ¿verdad? Y quiénes son los jugadores que son candidatos a MVP. Bueno, pues Indianapolis tiene 2, Daniel Jones es 1, así de bien anda Exacto. jugado, pero para mí el favorito, y si no se lo dan a Jonathan Taylor, si continúa jugando de la manera en que está jugando, ¿ok? Si no se lo da, cambien el nombre de la jugada, que sea el quarterback más Exactamente. valioso de la liga y que no Totalmente. sea el jugador más valioso de la liga. Porque Bueno, ¿qué cuando no más se lo han puede dado, hacer? cuando no se le dieron a Cooper Cup, es que ya eso tenían que haber cambiado hace 3 temporadas. Me parece que Sí, Cooper Cup lo también. merecía. Por cierto, lo vas a ver la semana entrante. Ey. Jonathan Taylor contra Atlanta en Berlín, y Uf, él se va a acordar de esto en toda su total. carrera. Corrió para 244 yardas, tuvo 286 desde la línea de golpeo, 3 touchdowns más, incluyendo el de la victoria. Digo, ¿qué más quieres? Ya tienes el primer jugador que Sí, anota 3 touchdowns en 3 partidos consecutivos contra el totalmente. mismo equipo que fue Tennessee. Ya tiene 4 partidos de 3 touchdowns por tierra y Sí, tiene total. un partido de 2 por tierra y 1 por aire. Y digo, ¿con quién se está empezando a mencionar todo esto? Bueno, empató a Marshall Faulk, Ajá. empató a Chuck Foreman, ¿te acuerdas de Chuck Foreman de los Sí. Vikings? ¿Ok? Ajá. Por la mayor cantidad de partidos de 3 en una temporada, los empató a ellos y está a uno del líder de todos los tiempos. ¿Y sabes quién es él? LaDainian Tomlinson. Madre Ok, mía. entonces en ese nivel está corriendo jugadores Salón de la Fama. Exactamente. Además, había una estadística por ahí que no sé si la has oído, que decían que Jonathan Taylor, no sé si me parecía que corría 3 yardas o 4 yardas antes de que algún jugador defensivo le diera el primer toque. Eso Exacto, quiere y decir eso que la línea ofensiva de los Indianapolis Colts, que ahora está muy entredicho con los partidos que han pasado estos últimos 2, es que es una línea ofensiva elite. O sea, yo creo que es la mejor de la liga por encima de Filadelfia ahora mismo. están Porque eso ya, jugando, o sea, te sí. están dando 4 yardas extra al corredor. Absolutamente, cuando tienes una línea ofensiva que no deje que te rasguñen en 3 yardas, Exactamente. eso habla volúmenes y claro, termina ayudando a cualquier corredor, pero eso, aún con eso, él sigue siendo especial. Ahora, la línea, por lo más bien que ha jugado en cuanto al juego terrestre, en los últimos 2 partidos ha dejado algo que desear, perdón, porque en los Ujú. primeros 8 partidos solamente habían permitido 9 capturas. Y Exactamente, luego de repente en los últimos 2 partidos, Daniel Jones ha besado el césped en 12 ocasiones. Entonces, exactamente, 7 contra exactamente. Atlanta. Entonces, necesitan mejorar esa parte del juego. Porque además de Indianápolis, al final yo lo que tengo en duda de Indianápolis no es cómo empieza, sino cómo terminas en diciembre y enero el fútbol americano. Esto va así. Y han empezado muy fuertes y vamos a ver si son capaces de... Porque cuando en este partido contra Atlanta en concreto se puso el partido en las manos de Daniel Jones, también lo pasó mal hasta que dijeron, mira, le volvemos a dar la pelota a Jonathan Taylor y sacamos el partido adelante. O sea, tiene también, porque además es que Indianapolis, con este cambio que hicieron con los Jets, ha hipotecado el futuro de su quarterback. Su quarterback franquicia ahora mismo es Daniel Jones. O sea,
no hay más. Tienes que ir con este tío para ganar el Super Bowl, porque eso es lo que han apostado con estos cambios que han Pero hecho está en jugando, esta semana, ha ¿no? estado jugando muy bien, digo, Sí, durante sí, la totalmente, mayoría de la totalmente, temporada sí. regular, pero ahora en los últimos 2 partidos ha estado bajo asedio porque algo está fallando Sí, en la protección o algo han visto equipos defensivos que hay una manera de poder atacarlo bien. Y ya sabes, la NFL es una liga de copia de carbón. Un equipo hace algo bien y va al resto exactamente a copiarlo. exactamente. Oye, que se me está yendo el tiempo. Este podcast al final se llama de los Rams. Vamos a hablar ¿En un poquito serio? vamos a hablar un poquito de los Rams. Matthew Stafford, tú hablas ahora de Jonathan Taylor. Matthew Stafford está en su temporada 17, que yo creo que mucha gente no lo tiene un poco en la cabeza. Estaba Sí. antes de empezar la temporada, que si jugaba, que si la espalda, y está jugando a un nivel impresionante. Ha llegado a los 400 pases de touchdown en su carrera en el partido contra San Francisco. No sé, ¿tú qué puedes opinar de un jugador tan increíble como es Matthew Stafford? Porque está a un nivel ahora mismo que no sé, no, yo creo que no se lo cree ni él mismo. Está en estado de gracia, me parece a mí. Bueno, estás en la tierra del vino tinto. Entonces, que el buen vino tinto, entre más viejo, más se añeja, mejor está. Y es Totalmente. exactamente lo que está pasando con Matthew Stafford, que cuando se habla de los mejores quarterbacks de la NFL en el 2025, él levantó la mano. Y digo, es Exactamente. primera vez en su carrera que se habla de él en la conversación de jugador más valioso. Tuvo 4 pases de Exactamente. touchdown y 280 yardas contra lo que se supone es una muy buena defensa de los 49ers. Entonces, Sí, sí, total. en los últimos 6 partidos, 20 pases de touchdown sin pases Exactamente. interceptados. Y Entonces, casi 1.700 yardas, ¿sí? sí, él ha jugado fenomenalmente. Ahora también dale crédito a Sean McVay por poder encontrar la mejor manera de usarlo y, y sorprender a otros equipos con algo nuevo. Los Totalmente. Rams, y tú me lo puedes explicar mejor que yo lo sé, ¿verdad? Los Rams han sido un equipo que han usado, que normalmente lo que llamamos personal de 11, ¿verdad? Que es un Exactamente. corredor, una ala cerrada, 3 alas abiertas, ¿ok? Es lo que normalmente es la formación ideal de los Rams. Pero últimamente se ha Sí, sí, enamorado de sus alas cerradas y tiene totalmente. 4 alas cerradas y todos muy buenos y todos que son buenos recibiendo y también son muy buenos bloqueando. Bloqueando. ¿Ok? Y son Tyler Higbee, Colby Parkinson, Davis Allen y el novato Joe, Terrence Ferguson. Joe Ferguson, exacto. Ok, Terrence Ferguson. Ok. Terry Ferguson. Entonces, y en los últimos 2 partidos, cada uno de ellos tiene por lo menos una recepción. Y lo que está utilizando en casi la mitad de las jugadas que está sacando es esa formación de 3 alas cerradas. ¿Ok? Lo Exactamente. usó en 30 de los 67 jugadas ofensivas contra los 49ers. Los 49ers simplemente no estaban esperando eso. Y es exactamente lo que hizo. Y lo había hecho también bastante contra New Orleans. De las Y 80 contra los jugadas Jaguars, y contra defensivas, los Jaguars en sí, Londres también lo hizo. 35 de las jugadas, ¿ok? Exacto. Entonces, de repente sabe cómo cambiar. Hay que recordar que McVay cuando estaba con Washington, que fue esto en el 2011 a 2013, fue el entrenador de alas cerradas en Washington. Y Ujú. tenía alas cerradas de la calidad de Chris Cooley, Vernon Davis, y de repente dijo, oye, yo tengo 4 especímenes acá que son 4 estrellas. geniales y yo creo que puedo hacer algo aquí distinto con ellos. Y mira lo que está haciendo. Y creo que cuando ves a este equipo y ves cómo está jugando y la defensiva que tienen y todo lo demás, es uno de los grandes favoritos de salir de la conferencia nacional hacia la postemporada. No solo hacia la postemporada, sino hacia el Super Bowl.
Sí, y ya un poco para acabar, es que al final yo creo que este cambio de la ofensiva, el mapa ofensivo de Sean McVay vino también a raíz de la lesión de Puka Nacua, que de repente lo perdimos porque estaba Puka Nacua, que era como el tractor, parecía que era el único receptor de los Rams, que era el líder de las yardas en la NFL, bla, bla, bla. De repente se lesiona el tobillo y en Londres empezó a usar esta formación 13, que además tú lo veías en el campo, porque tuve la oportunidad de ir a Londres a verlos. Es que desapareció totalmente la defensiva del equipo contrario, desaparece. Entonces, ahora en los Power Rankings, al final, cada semana, pues hay muchas variables de cómo funciona esto. Pero yo creo que ahora mismo los Rams, independientemente de que yo sea fan de ellos, creo que es un equipo muy completo, como tú lo has dicho, Roberto. Y en lo que es el hablar de los Rams, yo creo que están mentalmente capacitados esta temporada, que lo que quieren, su objetivo es llegar al Super Bowl después de haber perdido ese partido en Filadelfia. Y creo que todas las piezas se embonan. O sea, lo que quizás teníamos un poco más débil, que era el pateador, el kicker, ¿no? Que estaba Joshua Carty fallando, que era el que más field goals y goles de campo había fallado en la NFL, creo que eran 8. De repente te viene este fin de semana, lo sacas automáticamente el equipo, viene Harrison Mavis, conecta sus 6 field goals, ayuda al equipo. No, 6 puntos extras. Perdón, 6 puntos extra, tienes razón, sí, sí. Pero me refiero que tú Todavía ves no he intentado un gol de campo. No le dejaron. Chuck McVay no le dejó en el partido contra los Niners. Sí, Pero me pero refiero. era más por cuestión de táctica, no porque no confiaba al hombre que le dicen el thicker kicker. Exactamente. Está grueso, está grueso. Está grueso. Bueno, ya tenemos el otro Puka, porque Puka al principio también era gordito. Se supone que no es su nombre de Puka Nacua, era su apodo, porque era gordito cuando era chiquito y por eso significa Puka. O sea que ya tenemos dos Pukas. Pero me refiero a, si tú ves a Seattle, que es otro equipo importantísimo en la NFL, yo creo que es otra sorpresa este año. Vienen a SoFi el domingo que viene, pero en un partido a uno en playoffs, creo que la experiencia que también ha acumulado este equipo de los Rams con Sean McVay lo hace un candidato, al menos en este momento de la temporada. Ya no te digo, todo puede pasar muchas cosas, ¿no? Lo ves como un candidato viable para llegar al Super Bowl, porque hombre a hombre, en experiencia y tal, yo creo que porque al final Seattle tiene un gran receptor, pero es que Sean McVay tiene como una orquesta a la que puede echar mano, depende de lo que vaya necesitando el equipo. Sí, mira, cuando uno ve la tabla de posiciones de la NFL, no ves a un equipo en la conferencia nacional, por lo menos de la manera en que yo lo veo, que dices, wow, ese equipo me está asustando, ¿ok? Este equipo, mis respetos, pero es el equipo que va a ir y va a ganar la NFL. Exacto. Y simplemente no lo estoy viendo. Cuando veo a la conferencia nacional, en cuanto a esto, Filadelfia tiene marca 7-2, lo mismo que los Seahawks, los Rams, que son, entonces estás viendo estos equipos de quiénes son los mejores, y ellos están entre los mejores, y los Lions están en 6-3 Exacto. y ahí lo ves, pero cuando analizas, creo, a toda esta conferencia, todos estos equipos, los Rams, los Seahawks, los Eagles, los Lions, son equipos que tienen grandes virtudes y tienen con qué levantar la mano para ir a un Super Bowl, pero también tienen sus deficiencias. Exacto. También tienen sus deficiencias, no son equipos perfectos. Yo creo que cuando vas a la conferencia americana y empiezas a mirar equipos, ¿verdad? Los mejores equipos en este momento, y creo que estamos más o menos en lo mismo. Está New England con el mejor récord de 8-2, empatado con Denver. ¿Quién que no hubiera creído que esos hubieran sido los dos mejores equipos? Los Chargers están 7-3 sin línea ofensiva. Así es. Buffalo está 6-3 y tiene sus altos y bajos. ¿Quién hubiera dado que iban a perder contra Miami? Con Miami, exacto. Kansas City quizás viene un poco mejor, pero en sus últimos 5 partidos tienen marca de 3-2. Entonces, no hay nadie por ninguno de los dos lados que digas, wow, a ver quién nos para. A ver quién nos para. Pero bueno,
Se perfila, yo creo que de momento lo que parecía que siempre la conferencia americana es como muy fuerte. Creo que ahora se está yendo la balanza del lado de la conferencia nacional, al menos en esta. Bueno, es que la defensiva de Denver también es impresionante, solo que yo creo que es disfuncional a la ofensiva. O sea, tiene flashazos de momento de grandeza, cosa que los Patriots sí que creo que me parece que es un equipo bastante más equilibrado, con May lanzando a nivel también MVP, que también está por ahí en la plática de si está en el MVP o no. O sea que, y bueno, Mike Vrabel como entrenador en jefe. Exactamente. Ha estado Es una fantástico. garantía. Y a mí me toca el partido del jueves en la Exacto. noche, que vamos a estar narrando el partido Clemson Smith Muñiz y yo, el partido de los Jets y los Patriots, ahí en la radio de los Jets. Por si quieren escucharlo en español, en la app de los Jets, tiene un buen VPN, apúntenlo en la ciudad de Nueva York y funciona de maravilla. Perfectísimo. Roberto, te agradezco mucho que me regales tu tiempo. Al final es lo único real que tenemos los seres humanos, que es el tiempo de vida que vivimos. Y compartirlo contigo siempre es un gusto y un placer, tío. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación, gracias a todos ustedes por aguantarme aquí por media hora y cacho. Se los agradezco en el alma y ojalá que si les gusta lo que estoy diciendo y tal, que me sigan en mis redes sociales, que me sigan en Facebook, en mi página de Facebook, en Roberto Abramovich Oficial, allá en X, en @Abramowitz, como dice ahí en la pantalla. También estoy en Threads, en Instagram, por ahí ando en todos lados. Y además, como yo siempre me gusta recordar cuando te despido, que sobre todo seguirlo en Instagram, porque tiene sus historias, que es una persona, aparte de muy afable, muy conocedor del deporte, es una persona muy comprometida con muchas cosas sociales de la vida, que ahora mismo Estados Unidos está pasando por un momento difícil, aunque yo creo que es el mundo en general. No, más acá, porque ya sabes cómo es la situación, por desgracia. Si Estados Unidos estornuda, al resto del mundo le da un catarro. Y totalmente. Ahora te estamos infectando al resto del mundo con todo lo que está pasando acá. Así es. Yo creo que un día, Roberto, tendríamos que hacer algún podcast. Es verdad, a partir de la NFL que nos hemos conocido, pero hablar de unas cosas que me gustaría. Tengo siempre mucho interés de hablar contigo de ciertas cosas que están pasando en tu país. Pero bueno, ahora toca hablar de fútbol americano. Por favor, seguir a Roberto aquí abajo. Dejaremos todos los enlaces. Lo etiquetaremos para que, aparte de ver el podcast, podáis seguirlo también. Y lo dicho, Roberto, espero que nos podamos ver más seguido, pero al menos una vez al año va muy bien, porque es como tomar una buena copa de vino con un gran amigo. Muchísimas gracias, tío. Humberto, ha sido realmente un placer y gracias por todo lo que haces y compartir las cosas que pongo ahí en redes sociales también ayuda mucho. Y te deseo a ti y a todos los fanáticos de los Rams una fantástica temporada del 2025. Tienen cosas importantes que hacer esta temporada. Totalmente. Bueno, primero ahora tenemos el primer match, lo hemos pasado, que ha sido San Francisco, y ahora viene Seattle y viene Tampa Bay. O sea que son 3 bolas de ¿cómo es? De drive, ¿o cómo es en el tenis? Que son bolas de partido, tío. Así que, Roberto, muchísimas gracias, tío. El placer es mío. Hasta luego. Adiós.